Nos alegra mucho el corazón poder hablar acerca del tema de la familia, porque Dios ha declarado que bendice el matrimonio, que bendice y que celebra el matrimonio, porque la Biblia comienza hablando de un matrimonio, comienza hablando de la familia, allí en el jardín del Edén, cuando Dios bendijo el primer matrimonio. Dios bendice el matrimonio porque la Biblia termina hablando del matrimonio, cuando en los cielos, en aquel día glorioso, se escuchen las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La Biblia enseña que es una bendición la familia, una bendición el matrimonio. El primer milagro que el Señor Jesucristo hizo en este mundo, trayendo su bendición, trayendo su paz, trayendo el mensaje del cielo, fue justamente en una celebración de matrimonio. En una celebración donde en la boda, en aquella hora, en la antigüedad, era una ofensa social que no hubiese vino para la fiesta. Y aquellos siervos vinieron a avisarle a su señor: no hay vino, no tienen vino. Jesucristo enseguida hizo llenar las tinajas que están vacías para transformarlo en lo mejor de aquel vino que habían degustado en aquella fiesta de matrimonio. Por eso es que el Señor Jesucristo nos invita a traer cántaros que están vacíos, nos invita a traer cántaros que están sin esperanza, sin amor, aquellos cántaros que están en nuestro hogar y que no tienen el suficiente gozo para una vida cotidiana, y Él promete llenar cada uno de nuestros cántaros. En esta hora yo quisiera hablar del matrimonio, quisiera hablar de la familia. Estamos hablando de esta idea que tiene toda la Biblia, y saber lo importante que es el matrimonio. Pero de un paréntesis que antes de introducirnos quería yo recordar una anécdota que tal vez ustedes la hayan visto y haya salido por internet y por varios lugares. Lo que pasó con el expresidente Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Él con su esposa, un matrimonio que mostraba lo importante que es la unidad del matrimonio, iban a fiestas, agasajos permanentemente juntos. Un día, cuando ellos llegan a un lugar de agasajos, uno de los que está sirviendo en las mesas lo reconoce la pareja porque era un exnovio, fíjese, un exnovio de la esposa del expresidente. Entonces el expresidente, por supuesto, queriéndola sonreír, queriendo sacar ventaja de esa situación, le dice a la esposa: mirá, si te hubieses casado con él, estarías hoy sirviendo a las mesas, estarías casada con una persona que está sirviendo a las mesas. Y entonces la mujer le respondió: no, si él se hubiese casado conmigo, él sería el presidente de los Estados Unidos. Es decir, qué autoestima que uno debe tener, porque verdaderamente detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En el matrimonio ocurre esto, que Dios declara que el matrimonio es una bendición, y la unión del matrimonio es el símbolo de la unión de Cristo unido a la iglesia. Dios nos ha dado muchos regalos: trabajos, ministerios, hijos, nietos, pero el gran regalo que solamente lo ha reservado para cada uno de nosotros es el regalo del esposo o de la esposa. Ese regalo no se puede transferir, ese regalo que hay que cuidar. Muchos dicen: si esto me lo regaló Dios, guárdeme
de lo que me quiera regalar el diablo. Pero esa no es la idea de lo que es el matrimonio, sino que la idea del matrimonio es saber por qué Dios dio un rol tan importante al hombre y a la mujer para que edificaran y que sean base sólida del fundamento del hogar. Entonces, para iniciar este pensamiento que tenemos esta hora, este pensamiento que vamos a estar estudiando, que es el pensamiento del rol en el matrimonio. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el principal protagonismo tanto del esposo como de la esposa en el matrimonio? Muchas veces la gente llega al matrimonio y muchos fracasan porque no saben qué tienen que hacer en el matrimonio. Muchos fracasan porque creen que hay una idea solamente física de lo que es el matrimonio, pero olvidan lo que es el rol emocional, lo que es el rol espiritual, olvidan lo que Dios ha puesto en cada persona para que pueda desarrollarse el matrimonio. Muchas veces escuchamos nosotros de cualquier artefacto doméstico las líneas que dicen: antes de enchufar, lea el manual de instrucción. Y muchas veces nosotros lo que menos hacemos al comprar un artefacto eléctrico o al comprar un artículo del hogar que creemos saber cómo se maneja, lo menos que hacemos es leer el manual de instrucción. Ahora la Biblia dice que en el matrimonio también la Biblia es un manual de instrucción. Y cuando uno no sabe, cuando uno no conoce la Biblia, no sabe lo que Dios dice, es muy probable que ese artefacto que es el matrimonio, que es la familia, falla. ¿Por qué? Porque no hemos leído ese manual que tiene las instrucciones precisas. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos actuar correctamente. Un ejemplo simple que quiero dar antes de introducirme a este tema de los roles que vamos a desarrollar en esta hora es lo que dice Deuteronomio 24. Si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, y leemos el libro de la segunda ley, Deuteronomio, vamos a encontrar en el capítulo número 24 el versículo número 5. Fíjese lo importante que es esto, que dice: cuando alguno fuere recién casado, estamos hablando de los que recién se casan, personas jóvenes que recién se casan. Si alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, dice. En segundo lugar, ni a ninguna cosa se le ocupará, libre estará por un año, dice la Biblia. ¿Para qué? Para alegrar la mujer que tomó por esposa. Fíjese lo que dice la Biblia, ¿no? El primer año de casado es fundamental. El primer año de casado va a ser un año donde va a ser especial. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al primer año de casado? El hombre que tome mujer y se case, el primer año va a estar exento de responsabilidades. Fíjese, no va a trabajar, no va a ir a la milicia, no va a ocuparse en nada, porque el primer año es fundamental para un matrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos la realidad de lo que hoy se vive, preguntamos a las personas recién casadas: ¿cómo fue el primer año de casado? ¿Cómo fue el primer año donde se casaron? Entonces muchos comprenden y dicen: ay, pastor, no me haga acordar de ese año. Fue el peor año de mi vida. ¿Por qué? Porque vivíamos en la casa de mi suegra. La cama hacía ruido, compartíamos el baño. Todo era en contra
porque el primer año estábamos desesperados, no teníamos dinero, no teníamos casa, no teníamos lugar. ¿Por qué? Porque el primer año, en vez de estar ocupados en alegrar el matrimonio, estuvimos ocupados en enfrentar las diferentes adversidades que uno enfrenta cuando no está preparado. Pero es evidente que la Biblia tiene todas las respuestas, todas las razones. ¿Por qué? Porque el matrimonio debe ser edificado según lo que es la voluntad de Dios. El primer año de casado es fundamental porque es el fundamento, es lo que uno conoce verdaderamente de la otra persona, y por eso es que es tan importante para la Biblia cuál es el fundamento que tiene la palabra de Dios. El mismo Señor dijo: no todo el que me llame Señor, Señor, es verdaderamente mi discípulo, porque el que oye mi palabra y no la hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó. Por eso de allí el edificio, el fundamento, lo primero, qué importante que es lo primero, edificó su casa sobre la arena, y vinieron los ríos y vinieron los vientos, y la casa fue grande su desastre. Pero el que escucha, al que es sensato, al que escucha y hace la palabra, lo compararé con un hombre. Fíjese, un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuánta necesidad de que los matrimonios que recién se comienzan, que recién se realizan, necesiten edificar su casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre la peña de Oreb que está brotando. Y qué hermoso es poder decir que sí hay una salida, que sí hay una respuesta, y que sí en Cristo tenemos todo lo que el matrimonio necesita. Con esto entonces nos introducimos a este tema tan importante que es cuál es la función del esposo, cuál es la función de la esposa. Porque muchos dicen, bueno, que si mi esposo cambia, yo podría cambiar. O si mi esposa cambia, yo voy a cambiar. Pero Dios dice que cada uno tiene que cambiar en su corazón. Cada uno tiene que saber cuál es su rol, saber cuál es la función por la cual Dios ha puesto, y Dios va a hacer la obra de uno en el otro para que de uno, dos vuelvan a ser uno en el santo lazo del matrimonio. Vamos a leer la palabra, una palabra fundamental al hablar de la familia, al hablar del matrimonio, como es Efesios capítulo 5. Este es un fundamento de la iglesia, un fundamento de la palabra. Esta es una porción que se utiliza para hablar de la iglesia como una familia, como un matrimonio, y esta hora vamos a estar orando, leyendo la palabra de Dios, orando para que Dios hable a nuestras vidas, pero vamos a comenzar leyendo algunos versículos que nos ayuden a meditar sobre la grandeza que tiene esta palabra para con nosotros. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios, capítulo 5, el versículo número 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza una porción diciendo: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, este versículo que vamos a leer se vuelve a repetir en la Biblia varias veces, porque es uno de los fundamentos del matrimonio, y dice, por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esto es una lectura preciosa, es una lectura de mucha armonía en la Biblia, de mucha enseñanza en la palabra de Dios para cualquier matrimonio, para cualquier familia. Es una de las bases, el ABC tal vez de lo que sea la vida del matrimonio. ¿Por qué? Porque comenzamos hablando de cuál es el rol de todo el matrimonio. Y el rol de todo el matrimonio es el amor que hay en el matrimonio. El amor del matrimonio es el amor que Cristo mostró, en aquel matrimonio que Cristo mostró por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, porque dice, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, así también maridos, así también la esposa tiene que conocer ese amor de que se entrega, que renuncia, ese amor que da todo, que lo entrega todo, que renuncia al yo. Ese es el amor del hogar, el amor que debe haber en el hogar, el amor que debe haber en el matrimonio, que debe haber en la familia. En primer lugar, yo quisiera compartir una idea interesante que tiene esta porción, que el amor, en primer lugar, habla acerca de sujeción. Lo primero que nos enseña que nunca un amor como el amor del matrimonio puede ser real si no se sujeta. ¿Qué es la sujeción? Dice, no sean embriagados, no sean intoxicados por el alcohol. Hay un tóxico que va al cerebro, que lo intoxica, que lo saca del rumbo donde va y que domina todo el cuerpo, que es el tóxico del alcohol. Sino que dice, no sean sujetos al alcohol, sino que sujétense a una persona que está viviendo en nosotros, que es la del Espíritu Santo de Dios. Todo matrimonio, toda familia que vive sujeta a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, va a terminar hablando, va a terminar cantando, va a terminar alabando, va a terminar dando gracias a todo, gracias en todo, a Dios, nuestro Padre Celestial. Qué cambio tremendo cuando una familia vive el amor de la sujeción, que es el amor de la sujeción a el Espíritu Santo de Dios. Dice, no dejen que dejen su cerebro ser intoxicado por lo que es el alcohol. No dejen que esa droga que embota el cerebro les domine. ¿Cuántas personas han sido dominadas por el alcohol? ¿Cuántas personas han terminado mal? Sus vidas han terminado destruidas. ¿Cuántas familias, cuántas agresiones, violencia familiar, homicidios? ¿Cuánto ha provocado el alcohol? Sin embargo, acá dice la Biblia, no se dejen dominar. No se dejen sujetar al alcohol, sino que
Dejen que el Espíritu Santo domine la vida de cada uno de ustedes. Esta es la primera indicación. El amor de Dios se muestra cuando nos sujetamos a lo que es la voluntad del Espíritu Santo de Dios. No lo entristecemos, no lo apagamos, sino que vivimos una vida llena del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una familia, cuando un matrimonio vive la vida llena del Espíritu de Dios, tiene un olor agradable, tiene un andar precioso y tiene un hablar que cambia las vidas, que transforma las mentes, que perdona el pecado, que va más allá. Y otras personas conocen que el hogar es un lugar donde uno puede conocer el amor verdadero, que es el amor de Dios. En primer lugar, es un amor que se sujeta. Pero en segundo lugar, en esta porción que hemos leído, encontramos que es un amor que se sacrifica. Es decir, el amor, el rol que cumple en el matrimonio, tanto el esposo, la esposa, es un amor que se sacrifica. ¿Por qué se sacrifica? Porque dice, maridos, amad a vuestras esposas. Ahí está la palabra, el amor. El amor puede significar lo que significaban para los griegos, el eros, es decir, mujeres con la exposición de todos sus órganos genitales, donde hablaba acerca de lo erótico, que ese era el amor que comprendía el materialismo que vivía la Grecia antigua y los dioses y las diosas que mostraban toda su grandeza a través de lo que era el amor erótico. Pero otros después hablaron acerca de un amor filos, el amor filial, el amor de la familia, hasta que llega Cristo y nos dice, bueno, hay otro amor, que es el amor ágape, el amor que se entrega, que renuncia, el amor que renuncia al yo, que muere el yo y dice, bueno, maridos, amad de esta manera a su esposa. Y hay un ejemplo tremendo de ese amor sacrificial, que es el amor que dice, amad a vuestras esposas como Cristo. Y este es el ejemplo tan grande que tenemos que ver en esta hora. El ejemplo máximo del amor, de la entrega, donde el yo es crucificado. Entonces dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ese amor, el amor que Dios mostró en su Hijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Y cuando llegamos a conocer ese amor, el amor que Cristo nos tuvo, la paciencia, que nos buscó, nos levantó, nos sostuvo, nos ama, nos abraza con ese amor tremendo, de esa misma manera dice, amó a la iglesia y se entregó. Por eso es un amor que se sacrifica. Y ese es el amor que se predica en la familia, un amor que sacrifica, un amor que renuncia, un amor que se entrega, un amor que no busca lo suyo propio, que no se envanece, que no se irrita, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser, es el amor que muestra la Biblia, la palabra de Dios, porque el amor en la familia, en el matrimonio, es un amor sacrificial. En primer lugar, es un amor que se sujeta. En segundo lugar, es un amor que se sacrifica. Pero en tercer lugar, fíjese, llega a un punto donde habla acá acerca de que ese amor provoca otro rol que tiene el matrimonio, otra actitud que tiene la familia. Dice que Cristo se entregó por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Segundo, en tercer lugar, no solamente que es un amor que se sujeta, no solamente que se sacrifica, sino que es un amor que santifica a la otra persona. Dice acá que Cristo murió
para que la iglesia pueda ser santificada. ¿Por qué? Por el lavamiento de la palabra. Es decir, que esta palabra es la que limpia, la que lava la familia, lava la vida. Es por eso que necesitamos volver al altar familiar en las casas, que la casa del creyente se habla de la Biblia, se lea la Biblia, se escuche la Biblia. Se necesita que volvamos a santificar el hogar por el lavamiento de la palabra. Hay veces que en el hogar solamente es un lugar donde se habla mal de los demás, solamente se llevan murmuraciones, solamente se llevan rencores, solamente se llevan actitudes que agreden a la otra persona. Pero fíjese lo que dice aquí. El amor del hogar es un amor que limpia, es un amor que limpia los corazones. Y qué hermoso cuando uno llega a un hogar donde el hogar está santificado, porque en ese hogar está la palabra. El agua de la palabra limpia. Y qué hermoso cuando uno puede sentir que en el matrimonio, que en el hogar, que entre los hijos, entre los nietos, las palabras que decimos, a veces decimos palabras que nunca hubiésemos querido decir, palabras que hieren, palabras que destruyen, palabras que agreden, palabras que quitan la santidad del hogar. En esta hora, cuando venimos a este punto, entendemos que el amor, el rol que tiene el matrimonio, es un rol santificador a la otra persona. Entonces comprendemos que el amor se sujeta al Espíritu Santo. El amor se sacrifica porque aprende como Cristo amó a la iglesia y se ha entregado por ella. Pero en tercer lugar, es un amor que santifica, que limpia, porque la palabra de Dios es presente, limpia. Por eso tenemos que volver a que cada familia sea una iglesia, que en cada hogar se levante el altar familiar, que cada hombre sea el sacerdote de la casa y que lleve a la adoración a la esposa, a los hijos, que verdaderamente se sienta que el hogar santifica por el lavamiento de la palabra. Pero fíjese cómo podemos terminar aquí, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que sea santa, que sea sin mancha. Fíjese que el amor que hay en el matrimonio es un amor que sana, quita las manchas y quita las arrugas. No hay crema tan poderosa como la crema del amor. Porque una familia puede estar muy enojada, una familia muy enfrentada, una familia muy alterada. Pero acá dice que lo que quita la mancha y la arruga, lo que quita la mancha, la arruga, el dolor y las cosas semejantes, es el amor de Dios derramado en el corazón de los seres humanos. Y cuánto más en la familia, cuánto más en las personas que necesitan que el amor de Dios llene el hogar, que su presencia lo llene, porque el amor del matrimonio sana, es un amor que sana a las personas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, sanó el corazón de una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Y los hombres la llevaron, la arrastraron, porque dijeron: esa mujer verdaderamente merece ser apedreada, verdaderamente merece lo peor, la de la condenación de este mundo. Pero cuando la magnífica sabiduría y justicia del Salvador está allí meditando para dar esa respuesta extraordinaria y que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, de a uno se van yendo,
de los más grandes a los más pequeños. Arrojan la piedra al suelo, sus conciencias los han acusado, pero finalmente el Salvador queda con la mujer que necesita el perdón, que necesita ser sana, que necesita quitarse las manchas y las arrugas, y el Señor le pregunta: ¿y los que te condenaban, dónde están? La mujer dice: se han ido. Entonces el Salvador, con el amor que solamente Dios puede tener, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermoso que es el amor que sana, qué hermoso que es el amor que consuela, qué hermoso que es el amor que quita las manchas, que quita las arrugas, que quita todo lo malo que tiene el corazón. Por eso en esta hora terminamos hablando acerca de un amor que se sujeta, un amor que se sacrifica, un amor que sana, un amor que santifica a la otra persona. Que Dios nos bendiga para que en nuestro hogar pueda entrar la palabra y pueda bendecir nuestras vidas como Dios solamente puede hacerlo. Que Dios nos bendiga.